Hola, bienvenidos a Cultura Psicológica, un podcast. Sí, ya sé que me vas a decir, otro podcast. Pues no, te prometo que esta vez es diferente, va a ser distinto. Aquí vamos a hablar sobre salud mental, curiosidades, anécdotas y experiencias psicológicas a través de nuestros amigos y obviamente psicólogos André Huacá, Fernanda Perero, Diego Salazar y Denis Rivera. Así que señores, comenzamos. Hola a todos los que nos acompañan, un episodio más, un nuevo episodio con una invitada de lujo. Para las personas que nos siguieron desde el episodio anterior, el día de hoy nos acompaña Pame Romero. Pamela Romero es una colega psicóloga que tiene experiencia trabajando en el tema de violencia de género y movilidad humana. Ella ha trabajado con mujeres sobrevivientes de femicidio, ayudándoles a reinsertarse en la sociedad, a ser mujeres empoderadas, y ella nos tiene una información súper importante. Pero antes, les vamos a dar la respuesta del acertijo que dejamos para ustedes. Entonces, el acertijo decía: un chico con su padre se dirigen a un partido de fútbol. El chico y el padre tienen un accidente de tránsito, un fatal accidente de tránsito, en el que el padre que iba manejando muere de inmediato y el chico queda en un estado muy crítico. Llega la ambulancia y lo traslada al chico de urgencia al hospital. Al llegar al hospital, a la sala de emergencia, el doctor que le atiende dice: no puede ser, este es mi hijo. La pregunta es, ¿qué relación tiene el chico con el doctor? ¿Quién es el doctor para el chico? Y para eso le quiero dar la bienvenida a Denise. Hola Denise, cuéntanos, ¿quién es el doctor para el chico que llegó a emergencias? Hola a todos una vez más. Chuta, esto está más difícil que... a ver. ¿Quién será pues? El padrino, cacho. El padre, no sé. El padrino dices. Ok, el padrino, ¿Ya? tenemos una respuesta. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Quién es el ¿Qué tal? doctor que recibe al chico en emergencia? Ya, ¿qué tal a todos? Bueno, de hecho yo ya sé la respuesta, pero les voy a contar. ¡Trampa! La busco en internet, eso no se Tramposísimo. vale. No, es que ya lo había visto, pero les voy a dar lo que yo pensé en la primera vez que me tocó esto. Yo dije que el chico es adoptado y el padre era su padre adoptante, ¿no? Y el doctor era su padre biológico. Esa fue mi respuesta inicial. Ok, Pame, bienvenida, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Cuéntanos, ¿tú tienes la respuesta también o...? Hola chicos y hola a todos, y estoy súper feliz porque estamos en la continuación de un tema que fue súper importante y creo que si están escuchando es porque hicimos clic a trabajar el tema de la violencia. Y no sé, se me ocurre que si el padre era su madre, sí. Era su madre la que estaba en el hospital, no sé, no se me ocurre más. Sí, efectivamente, la persona que lo recibió en la sala de emergencias era su madre. Sí, es su madre, supongo que viven todavía, no sé, no sé cómo le fue. Pero el punto de esto ¡Oh es my que god! Soy machista. Soy misógino. te diste cuenta de mí, ¿cierto? Sí. Reciente No, descatalante. y tranquila, porque no eres la única en esto. Y la verdad, la primera vez que yo escuché esto, me pasó algo similar. Creo que estuve más de media hora como pensándole y no llegaba con la respuesta. Y este creo que es un ejemplo súper claro, súper sencillo, en el que nos podemos dar cuenta de que tenemos ciertos constructos o ideas básicas que no nos permiten ver a una mujer como una doctora o alguien que puede tener puestos de jerarquía en una institución, por ejemplo. Entonces, esta dinámica básicamente era para mostrarles eso, que muchas veces podemos llegar a ser muy machistas en temas tan básicos como puede ser una simple adivinanza. Y lo peor que esto tiene sus consecuencias a nivel mucho más global. De hecho, sí, parece mentira, pero somos nosotras mismas las mujeres quienes repercutamos y enseñamos a nuestros hijos a ser machistas también. En el momento en que le decimos no laves los platos, que lo haga tu hermana,
no, estos son trabajos de mujeres, o en el momento en que estamos en una reunión familiar y todas las mujeres se reúnen en la cocina y dicen vamos a poner todo en orden, vamos a lavar todo mientras conversamos, y bueno, que los hombres se queden allá afuera tomando unas cervezas mientras ven el fútbol, pues desde ahí ya estamos contribuyendo a toda esta formación de la cultura machista en la que vivimos. Sí, la Así verdad que es hagan tan... conciencia, como yo. Hagan conciencia, sean como Denise e introspeccionen un poquito. No, la verdad este es un tema súper complejo que nos afecta a todos y es importante darnos cuenta de la violencia que estamos viendo en nuestra sociedad, porque tal vez somos unos agresores o incluso víctimas de violencia y no nos estamos dando cuenta. No, es muy probable que nos estemos dando cuenta, pero no lo queremos aceptar, porque eso se siente. Pero bueno, Pame, cuéntanos, ¿cómo podemos hacer para identificar la violencia? Bueno, me gustó mucho el aporte de Denise, porque primero voy a comentar como un poco esto, porque obviamente, ¿no? Trabajar el tema de violencia y identificarse como persona dentro de un enfoque de derechos y de género parte de irse dando cuenta de cómo nos criaron, de cómo yo vine arrastrando esa cultura, y si ahora yo soy lógica y entiendo que eso estaba mal, cómo evitar hacerlo. Y eso es algo fuerte, porque no es, sí, no creo en la violencia o cosas así, pero ya es como tenerte que enfrentar un tema cultural, un tema de tu familia, el tema de la religión. Entonces, para trabajar e identificarse dentro de eso es ir soltando un montón de cosas, ir soltando un montón de cosas, de creencias, de cultura, de cucos que tenemos en la cabeza, pero que cuesta. Pero bueno, con el tema de cómo ir identificando este tipo de violencia, hay como un ejercicio, digamos, súper básico, ¿ya? Que se trabaja como de una manera súper didáctica y les quiero como que compartir. Hay 3 pasos sencillos para identificar si yo vivo violencia. En estos 3 pasos sencillos están como el primero, que es la acumulación de la atención, el segundo es la explosión y el tercero es la luna de miel. La acumulación de la tensión es un simple ejemplo como una olla de presión. Con una olla de presión, ¿cuál es como el ejercicio de esta? Es como ir acumulando, ¿no? Acumula el aire, la presión, y llega a un cierto punto que explota, ¿no? Y no ve nada a su alrededor. La acumulación es aguantar el tema de insultos, aguantar el tema de llegadas tarde a la casa, el alcoholismo, los maltratos, como cosas verbales mínimas. Dentro de esta, la mujer, en este caso, que vive violencia o que piensa que desea y piensa que quiere identificarse dentro de esto, es como ir viendo, ¿no? Acumulación. Yo siento que si la persona, si mi pareja tiene proceso o empieza como los silencios incómodos, por ejemplo, o sea, tú preguntas algo y no te responden, es como que te ignora, un tipo de violencia psicológica. Empieza a acumular estas ciertas cosas que llega a un segundo paso, que es la explosión. Cuando esta olla de presión se acumuló demasiado, explota y no ves nada a su alrededor. Como un ejemplo que les había puesto, o sea, existen algunos tipos de violencia dentro de una sola explosión, y dentro de esto puede estar un montón de desencadenantes que afectan al proceso de la mujer. Entonces, una vez que explotó, hubo violencia física, hubo violencia psicológica, hubo violencia sexual y por último hubo violencia patrimonial y le botaron de la casa. Vuelvo a repetir este ejemplo como para quedar un poco más claro. El esposo llegó borracho, la insultó, violencia psicológica, luego la agredió, violencia física, le obliga a querer tener relaciones sexuales, violencia sexual. Como ella se niega y todo, coge a ella y a sus guaguos y les bota de la casa, violencia patrimonial. En una explosión se pueden vivir todos los tipos de violencia dentro de cualquier modalidad, sea esta de género o de intrafamiliar. Pero ¿qué pasa? El perfil del agresor influye mucho en este ciclo de la violencia de lo que estamos hablando. Cuando él se da cuenta de que explotó, de que casi le contramató a la mujer, de que puso en riesgo su vida, vulneró los derechos de ella, su espacio de familia y obviamente el derecho de los niños y niñas que vivan dentro de este ámbito, viene como un tipo de arrepentimiento. Y esta etapa se llama la luna de miel. Se llama la luna de miel porque es la etapa en que nos regalan flores, nos regalan chocolates, nos hacen el desayuno, somos las mujeres más lindas del mundo, es el hombre más agradecido y comienza como esa promesa de cambio que no se da porque estando dentro del ciclo no existe. Esta promesa de cambio se da fuera del ciclo de la violencia, cuando se ha identificado y se trabaja, pero dentro de esta promesa de cambio no existe. Esta luna de miel y esta promesa de cambio es netamente un chantaje emocional. El mira, yo sí puedo, estoy aquí, mira, yo estoy haciendo esto por ti y estas cosas.
Dentro de la luna de miel se ha identificado algo que le pasa a la mayoría de las mujeres al trabajar e identificar esto, que es que el agresor le devuelve la carga emocional a la mujer y le dice, pero es que si tú no hicieras de esto, yo no lo haría. Si tú no te vistieras provocativamente, yo no te pegara. O sea, es que si tú no le coquetearas a los hombres, yo no hiciera esto. Es que tú. Y luego como que la mujer llega a un punto y dice, sí, no, o sea, soy yo el problema. Yo voy a poner de parte, yo voy a hacer esto, voy a dejar de vestirme así. Entonces llega un punto en que le devuelve tanto esa responsabilidad. Ya lo que pasa también, y se ha escuchado, como digamos desde la experticia que yo he podido tener, es que yo vivía así y mi familia era asado y cocinado, y es que tienes que entenderme, a mí mi familia era así. Entonces, un montón de chantajes y de cosas que la mujer termina cayendo y dice, claro, o sea, mira, ya se está portando bien, ya no viene borracho, hace el desayuno, cuida con los guaguas, colabora. Y otra cosa que la mujer dentro de este ciclo ve como una ayuda, el que la ayude en la casa o el desayuno, tomando en cuenta que es parte del rol de apoyar a la estructura familiar. Entonces, dentro de este proceso de luna de miel, ¿qué pasa? Vuelve el ciclo de nuevo, otra vez, etapa 1, etapa 2, etapa 3. La misma intensidad, ya lo que yo siempre les comentaba a mis pacientes era como la misma intensidad o el mismo amor que el agresor pone en esta luna de miel, con esa misma intensidad agrede, porque como se cree más propietario, como ganó más terreno, como logró suavizar a la mujer, pues en esta misma cantidad agrede. Entonces vuelve otra vez, acumulo la tensión, luego exploto, luego otra vez caigo luna de miel y perdóname y discúlpame. Pero bueno, ustedes creo que se preguntarán qué pasa, porque si este es un ciclo, sigue dando vueltas y en qué termina. Ok, entonces sabemos que existe como un ciclo de la violencia y lo podemos identificar en diferentes etapas, ¿cierto? La primera etapa es la acumulación de tensión, que prácticamente es porque nos damos cuenta que algo pasa en el ambiente. Tal vez no sabemos qué está pasando, pero como que algo ha cambiado en la dinámica que tienes con esa persona. Después existe la agresión como tal. En el momento en que explota, muchas veces puede verse identificado como, lo mencionabas, como una agresión física o puede ser como un insulto donde descarga toda esa energía acumulada. Y después existe como una etapa de reconciliación. Entonces, nosotros podemos identificar que está viviendo violencia en cualquiera de estas etapas. Ok, Pame, ahora sí, tú nos decías que este ciclo se sigue repitiendo, pero algún lado debe terminar y que va a llegar al final positivo y al final negativo. Cuéntanos un poquito más de qué se trata cada uno de estos desenlaces. Sí, les decía que me gusta a mí llamarle un final positivo y un final negativo, porque es una forma de culminar. Como tú decías, bueno, seguimos en este círculo y como decía Denise, un círculo vicioso y da vueltas y yo qué hago. O sea, la mujer se ve inmiscuida dentro de esto o empieza a hundirse o sale. Entonces, el fin positivo que a mí me gusta llamarle es un fin en el que digo, a ver, ¿qué está pasando? Yo pongo un alto y lamentablemente estos altos o estas iniciativas de poner un alto en las mujeres violentadas parte cuando la agresión pasa a ser más fuerte y es hacia sus hijos. Porque muchas de ellas dicen conmigo lo que quiera, a mí que me pegue o a mí que me maltrate, me insulte, lo que sea, pero con mis hijos no. Entonces, cuando estas agresiones pasan a ser, esto es un factor impulsador donde la mujer dice no, o sea, algo está pasando, la violencia ya pasó a ser parte de mis hijos también. Claro que es cuando recién se da cuenta, tomando en cuenta que ellos están inmiscuidos en la violencia desde que pasa, desde que se crea el ambiente violento en casa. Entonces ella busca esto, entonces da un alto y dice como, a ver, o sea, en serio esto va mal, ¿qué está pasando? O sea, ya tengo el problema, lo identifiqué y digo, wow, o sea, estoy viviendo violencia, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? El hombre que yo decidí amar, el padre de mis hijos, el protector, la figura de hogar, al que le debo reverencia o respeto dentro del contrato, por decirlo así, del matrimonio, me está violentando, me va a matar. Entonces, darse cuenta de esto es buscar la ayuda y hablar dentro, como decir, auxilio, prácticamente. Y el fin negativo, que lamentablemente pasa, y dentro de las estadísticas está, es que el fin negativo parte de dos tipos de muerte física y muerte emocional, porque no hay otra. El agresor llegó a un punto que vulneró tanto sus derechos, aprovechó tanto y doblegó tanto a la mujer que cae en una depresión. Como sabemos, la depresión es una enfermedad que es un índice alto de muerte en el género femenino. La mujer cae en una depresión, en una muerte emocional, y el desenlace de esto no lleva más que el suicidio. En ese proceso, por decirlo así, el agresor no la ha tocado, no hay muerte por parte del agresor, no se caracteriza como un femicidio, pero no se ve más allá, ¿no? ¿Quién fue el que le llevó a este fin negativo y a esta muerte para que ella tome esa decisión? Quiso acabar con la violencia de un fin negativo y decidió el suicidio. Y luego de esto está la muerte física, el femicidio,
como parte de, bueno, o sea, te llegué, hice como todo el ciclo, estuve ahí, pero llega un punto que al agresor se le sale de las manos del ciclo de la violencia. Él también se cansa de esto, ¿no? O sea, y luego algo importante que destacar, luego se saltan las etapas del ciclo de la violencia, luego ya no hay acumulación de la tensión, luego ya no hay un pretexto, como decía Andrea, y como algo pasa y no sé qué pasa, simplemente llego y te golpeo, porque tú tienes que entender que estoy borracho o porque tú tienes que entender que tengo problemas, por ejemplo. Hay ciertas salta las etapas y luego ya no hay luna de miel, luego ya no te pido perdón, luego ya tienes que sobreentender que tengo problemas y por eso te golpeé o que estaba borracho. Entonces, al existir esta como ausencia de las etapas del ciclo de la violencia, se queda solo en una explosión completa y viene el femicidio. Y también sería importante hablar del feminicidio también, que no es lo mismo, que son cosas diferentes. Entonces, el tipo de muerte, como lo dije, emocional, directamente una depresión y a un suicidio, y la muerte física directamente por el femicida o la agresión de la mujer. Wow, qué impactante la verdad es hablar de este tema porque cada vez se visualiza un poquito más. Sabemos que existe un montón de casos que están ocultos, como en estos suicidios que realmente son víctimas de una misma violencia que está afectando a nuestros hogares. Y con lo que tú mencionabas, creo que el factor personal del agresor es súper complejo. Muchas veces por no saber canalizar estas emociones terminamos agrediendo a otras personas. Recuerdo que una noticia del 21 de agosto lo entrevistaron al asesino de una chica en la ciudad de Cuenca. Y él explotó en una rabieta, no supo manejar su emoción. Y al entrevistarle le preguntaron ¿por qué lo hizo? Él dijo, creí que no era para tanto. Es increíble, la verdad es súper alarmante este tema. Y vemos qué está pasando en nuestras casas. Mientras nosotros estamos grabando este podcast, estamos seguros que habrá una persona en algún lugar cerca de nosotros que está siendo víctima de la violencia. Es increíble que muchas veces pueden ser nuestros propios amigos y no nos damos cuenta de eso. Y bueno, aquí se me sale del contexto una pregunta quizás, pero tú mencionabas que los hijos muchas veces son como los que motivan a reaccionar de esta situación, pero sé que en otras pueden ser uno de los factores que ayudan a permanecer a la mujer dentro de este ciclo de violencia, porque dice, no, yo no puedo divorciarme, yo no me puedo salir de este ciclo de violencia porque yo dependo del agresor, o dependo de esta persona que me está violentando, porque es la persona que me da o que me provee de los recursos económicos, porque yo tengo que quedarme en casa. Entonces creo que aquí es súper complejo. Sabemos que el 70% de las mujeres que son víctimas de violencia tienen hijos. Entonces es como un factor que va a ser súper importante a la hora de trabajar la violencia. Y además que igual 7 de cada 10 mujeres consideran que sus hogares no son seguros. Entonces vemos que las cifras nos están alarmando un montón y nos están poniendo una luz de alerta para todos. Entonces, súper puntual. No quiero extenderme mucho en este tema, pero ¿qué tan importantes son los hijos en este ciclo de violencia? Antes de que pases a responder, porque también va de la mano, y retomo las palabras de André, de en qué momento es para tanto. O sea, yo tengo un amigo que él tiene su frase célebre y él dice, como decía mi abuelo, una mujer aguanta un cacho, un hijo por fuera y un golpe. O sea, esas son las ideas que se van transmitiendo generación tras generación, y yo creo que es bastante común ver en las relaciones, ¿no? De que, ok, si yo duro con mi pareja tantos años, ¿no? Porque lo amo, lo perdono y lo soporto, ¿verdad? Entonces, yo creo que quizás muchas de nuestras oyentes quizás no viven esa violencia física tormentosa, pero sí viven violencia psicológica y sí han soportado alguna falta de respeto física. Entonces, ¿en qué momento se pierde eso y en qué momento debemos acudir y decir, salvar todo a tiempo? ¿Ok? ¿En qué momento eso deja de ser amor hacia mi matrimonio, amor hacia esa persona, y me pongo a mí misma primero y a mis hijos primero? Sí, yo quiero aportar algo también con eso, recalcando una vez más la importancia de conocer un poco de nuestra historia y cómo a través de la historia la mujer siempre fue como que la incomprendida. Bueno, no siempre, pero tenemos el ejemplo de la medicina, donde hace algunas otras décadas se creía que el útero se movía por todo el cuerpo en realidad, y creían que las mujeres si se suben a la bicicleta van a perder la virginidad. Y es un dicho que viene desde hace muchas décadas, pero
no hace pocos años todavía lo escuchaba. Entonces, como decía Denise, estas cuestiones son bastante culturales y creo que conociendo un poquito o empoderándose de cuestiones históricas, vamos a aprender un poquito más y apoyarnos unos a otros. Por ejemplo, cuando me contaron esas historias, yo sí dije, ¿qué rayos pasó con nosotros, los doctores de esas épocas, que no cachaban mucho cómo era un orgasmo femenino o cómo era la anatomía femenina en cuestiones de gónadas? Entonces, yo sí recomendaría unos 2 podcasts que me gustan bastantes para esto de conocer un poquito de historia de las mujeres, que es del Dolop, el capítulo que se llama Mujeres y el transporte, y algo de empoderamiento, que es de leyendas legendarias de la reina del vudú, que es una mujer, como hablábamos de anterior parte, que se consideraba bruja, pero en realidad fue una mujer bastante empoderada, que incluso luchó con una pandemia como la que estamos sucediendo en este momento, con solo sus conocimientos de herbolaria. Entonces, no les spoileo más y les recomiendo esos 2 podcasts, que igual los dejaremos por ahí. Eso nada más. Wow, como ven, este tema nos da para hablar muchas cosas más y creo que nosotros mismos somos bastante curiosos y eso nos motiva a generar muchos más podcasts, muchos más episodios, y sabemos que ustedes también van a tener muchas dudas, entonces háganoslas saber y nosotros estamos súper felices de que nos escuchen y de poder ayudarles con estos temas. Bueno, Pame, te hemos puesto 2 preguntas súper importantes. La primera, sí, es que este tema da para eso y mucho más. Bueno, la primera es, ¿qué factor influye, cómo influye el factor hijos dentro del ciclo de violencia? Y la otra, ¿cuándo es para tanto? Bueno, ahí un poco mencionar que creo que sí es súper importante. Hay que tomar en cuenta 3 factores primordiales para la violencia. Para darme cuenta, yo como mujer violentada, o yo para darme cuenta como persona externa que quiero apoyar a la mujer violentada. Los 3 factores es el factor protector, el factor de riesgo y el factor mantenedor, ¿ya? En este caso, los hijos, en este caso por la pregunta de André, cumplen como un rol primordial en los 3 factores, porque no todo, o sea, va a depender, como tú decías, ¿no? Habrá casos en que la mujer se sostiene por, primero, violencia económica, porque no tiene la dependencia de poder salir a trabajar, no pudo estudiar, tuvo que quedarse solo con los hijos, el marido es el único que trabaja, el proveedor de la casa. Entonces, después de esta violencia económica y patrimonial, ella dice, ¿qué hago, no? O sea, tengo a mis hijos, el padre de mis hijos es el que provee, no les puedo dejar sin su educación y su aporte del padre y tanta cosa. ¿Cómo los hijos están dentro de estos factores? En el factor protector, el primero, en el caso en el que te decía, ¿no? La mujer dice como, puta, o sea, las agresiones comenzaron con mi hija, por ejemplo. O ahora el agresor que ella como que lo utilizaba y toda la mujer, ella se da cuenta que tienen algunas intenciones de abuso sexual con su hija mayor, por ejemplo, un caso. Entonces, el factor ahí, ¿cuál es? O sea, el factor protector es del hijo, porque ella al ver y querer proteger a los hijos hace que abra los ojos y se dé cuenta que está viviendo violencia y busque querer hacer algo. ¿Por qué es tridimensional? Lo podría decir porque ahí también viene el factor de riesgo, por ejemplo. El factor de riesgo es que, bueno, o sea, por el hecho de tener los hijos, es como que digo, bueno, o sea, ¿a dónde voy? ¿Dónde les llevo? ¿Cómo van a criar sin padres? ¿Qué va a decir la sociedad? ¿Cómo la familia separada, reestructurada? Entonces, como cumple este rol, ¿no? O sea, de que pueden ser un factor que ayuda a proteger para salir de la violencia, como para abrir los ojos, si se quiere decir, o también puede ser este factor de riesgo, o sea, que dice, no, incluso dentro de esto puede ser incluso un factor mantenedor. Yo quiero como que no tengo a dónde ir, no sé cómo estar con mis hijos, entonces se mantiene, es un factor mantenedor dentro de la violencia, ¿ya? El rol de los hijos, como específicamente de estos 3 factores, va a depender netamente del caso de la violencia. Como lo habíamos dicho y lo trabajamos antes, no todos los casos son iguales, el mismo nivel de afectación o el mismo tipo de violencia o las mismas causas que puede dar a una mujer no son las mismas, todo va a variar, todo va a cambiar. Siempre va a haber desde la violencia, de la microviolencia o desde los micromachismos más pequeños hasta los más grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, dependiendo del caso de violencia, se dará el rol de los hijos, ¿no? O sea, un poco como ese tema, como dejar en claro, dependiendo de cómo sea o por dónde se le trabaje estos factores, pues está la importancia de los hijos, qué rol están cumpliendo dentro de, ¿ya? Eso. Entonces, bueno, con el otro, lo que comentaba igual Denise, ¿hasta cuándo, no? Y me llama mucho la atención, deberías conversar con tu amigo, porque obviamente esto es como un tema como cultural, ¿no? Que se viene arraigando, sí, se viene trayendo. Ajá, pásale mi número, mentira.
O sea, y es como un poco entender, ¿no? O sea, claro, si mi abuelo le decía eso a mi papá y mi papá le decía eso a mi mamá y yo lo vengo haciendo, entonces como que lo vengo normalizando, ¿no? Pero el hasta cuándo, lamentablemente como seres humanos, estamos acostumbrados como a llegar al fondo del hueco para darnos cuenta que abajo ha sido oscuro y que me duele, porque debe pasarlo como súper fuerte, pero el hasta cuándo creo que va más allá. Si es que es una relación de pareja, es una relación social entre amigos o una relación de familias, todo siempre va enfocado en un marco de derechos. En cuando se empiezan a vulnerar mis derechos y hay la falta de respeto a lo que soy como persona, a lo que yo pienso y a lo que yo siento, empieza a haber ya un tipo de violencia. Porque si a mí, porque si yo pienso que, por ejemplo, no quiero casarme, quiero vivir en unión libre, y para mi mamá eso es un pecado de la Iglesia Católica, que Diosito te va a castigar y te vas al infierno. O sea, ¿qué está pasando? Me están como, bueno, yo no quiero vivir bajo este patrón, existe ya un tipo de violencia psicológica, quizás eres mal visto por tu familia. Entonces, el hasta cuándo para mí va como que un poco más enfocado en el momento que se vulneraron tus derechos de cualquier tipo y se faltó el respeto a cualquiera de tus formas de ser o tus formas de pensar, de ser, de crear, de contener, de vivir, y se faltó esto, o sea, como que se marcó esta falta de respeto, comienza la violencia. Es una forma como súper fácil, como de autoevaluar y decirme, bueno, o sea, me respetaste lo que yo pienso que está pasando. Pues creo que el hasta ahí, o el hasta cuándo, o el hasta cómo saber dónde poner un alto, va esto, ¿no? En el momento que se vulneran cualquier tipo de derecho, o sea, en cualquier lugar, en cualquier ámbito, en cualquier índole, es como un alto así, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué me vulnero? O yo soy parte de, o fue como que me inmiscuí sin saberlo y hacerlo consciente. Los derechos nos pueden indicar como el límite que no deberíamos sobrepasar. Sin embargo, creo que hay ciertos tipos de violencia que no expresamente rompen un derecho ni transgreden la norma social, pero igual causan una herida en las personas, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué podemos hacer para modificar estos patrones socioculturales, para modificar estas conductas, para no repetir los ciclos de violencia? Y ahí sí me gustaría un aporte de todos. ¿Quién quiere empezar? ¿Qué podemos hacer para detener esto? Escuchar podcast. Cultura psicológica. A ver, empecemos por Denise. Bueno, yo creo que lo primero, o sea, ya si fuera de broma, este podcast es como para promocionar justamente todas estas cuestiones sociales en las que estamos inmersas y seguir promocionando la concientización de la sociedad en el marco de derechos, como lo menciona Pame, o sea, porque yo creo que toda cosa en la vida tiene su rol y su función y su razón de ser, pero también creo de que no está bien ejercer ese poder, ejercer esa maldad sobre otra persona, es decir, mis derechos terminan cuando empiezan los de las otras personas. Y creo que eso es lo que se debe trabajar, sobre todo en países latinoamericanos, es la conciencia para erradicar justamente todas estas ideas que se han ido transmitiendo generación tras generación, ¿no? Ok, entonces informarnos más acerca del tema que nos permita identificar y sobre todo detener esta situación. Diego, cuéntanos, ¿cómo podemos hacer para detener este ciclo de violencia e ir contra la violencia de género? Ya, muy bien. Bueno, yo pienso que una de las cosas, digo una porque en realidad hay muchos medios de acción que se puede hacer, pero la que he vivido y la que me gusta más, como ya les dije, y creo que a este punto ya deben intuir por dónde voy, que mientras escuchen o vean o palpen arte, el arte en realidad va a hacer que su mente sea bastante crítica. Y lo que a mí me ha pasado es que, por ejemplo, yo de pequeño no viví en un hogar violento. Fue de hecho bastante amoroso. Pero también he vivido cuestiones en las que la música me ha dicho o me expresa cuestiones de justicia. Como es el caso del grupo de Escape. Y hablando de eso, les recomiendo la canción Violencia Machista de Escape. Que yo la repetía en mi cabeza y decía, vaya, suceden muchas cosas. También en muchos otros grupos, por ejemplo, Los Prisioneros, en la canción Corazones Rojos, que es una canción bastante feminista y de hecho bastante adelantada a su tiempo. Y
mientras yo me iba empapando de lo que es un poco del arte del cine, de las pinturas, de los poemas, más o menos me fue forjando una visión crítica de todas estas cuestiones, no solo del machismo. Y yo les recomendaría eso, que sean bastante críticos, escuchen música, vean películas, sean críticos con esas canciones y películas. Creo que desde eso podemos hacer desde nuestro lado. Y como les dije antes, también les recomendaría algunos otros podcasts, como dijo Denise, como son los que ya dije antes. Eso de mi parte. Ok, entonces prestar atención más a los detalles y cuestionarnos acerca de todos estos temas. Por ejemplo, la música que escuchamos, preguntarnos de qué lado estamos o cómo nos está construyendo, ¿no? Pame, cuéntanos algunos tips que nos pueden ayudar a detener estos ciclos de violencia. Muy buenas sus aportaciones, chicos. Es como que me gusta porque me gusta como cuando hay ese ambiente de enfoque de derechos y de empoderamiento. Así me encanta este ambiente. Bueno, creo que parte mucho, como dije, como de un autoanálisis, ¿no? Pienso que el cambio se da siempre desde uno. Si es que yo no logro tener ese cambio conmigo como persona dentro de mi casa y luego afuera en los espacios que comparto, no existe. O sea, es como, sí, quiero que cambien, no quiero que haya pobreza, no quiero que haya muertes, pero ¿qué está pasando, no? Como yo estoy trabajando internamente. Entonces, dentro de eso es como ese análisis interno primero. A ver, o sea, dentro de mi familia existe esto, yo comparto, qué cosas comparto y qué no. Porque una cosa es que yo diga, sí, apoyo que no maten a las mujeres, pero si me pasan un pack de fotos de mujeres, yo empiezo a compartir a todo mundo o videos pornográficos donde denigran a la mujer. Entonces, como que alto, o sea, primero hablas y tienes que hacer con acciones también. Entonces, lo que yo hablo, lo expreso y lo acciono. Entonces, en ese sentido, sí es como que, sí, o sea, me afectan que maten a las mujeres, sí me afectan. O sea, pero ¿qué estás haciendo para evitar estas cosas? Es un autoanálisis de decir, en mi familia hay machismos, me invento, si alguien nos está escuchando, es como, hay preferencias dentro de yo, si tengo una hermana, mi hermana cocina y yo juego Play, o cómo, ¿no? O sea, dentro de casa, este autoanálisis para evitar que se siga dando estos ciclos, que se siga arrastrando cosas que nos cuestan. Por eso es que en un inicio decía, trabajar el tema de violencia y el tema de género netamente es darse cuenta de muchas cosas, de romper muchas cadenas que quizá la gente un poco más antigua, no sé si está bien decirlo, ya no lo ve bien, o sea, como, ¿para qué le vas a cambiar? Así estamos estructurados, o sea, nosotros los hombres, como decía Denis, los hombres jugamos fútbol y tomamos cerveza y ellos lavan los platos y cocinan así. Entonces ese autoanálisis va interno, ¿no? Dentro de yo como persona, ¿qué creo? O sea, y también como incluso lo que decía Diego, ¿no? O sea, es como que, sí, que no maten a las mujeres, así, pero sigo escuchando como música que la denigra, cosa que la vende violencia simbólica completamente hacia la mujer, hacia el sexo femenino. Entonces como que, ¿cómo? Hacer este análisis de concordancia y ver primero yo como persona, y esto incluye siendo mujer o hombre, ¿no? La violencia no tiene género, porque hay mujeres que violentan a mujeres, hay hombres que se violentan entre hombres, incluyendo esto al grupo de los LGTBI, violencia dentro de ellos por la pelea de poder, digamos, o de roles dentro de, pero más allá de eso es como un poco entender, ¿no? ¿Qué va más allá? O sea, ¿qué va más allá? ¿Qué quiero? O sea, ¿cómo hacer? Identificar estas cosas, ir haciendo como este análisis y ser coherente. Si yo apoyo algo, es como querer y accionar. Por ejemplo, es como que, ay, no quiero que haya pobreza en el mundo, así, pero no estoy aportando para nada. Facilito tenemos los problemas y decir y crear y gritar y decir, pero no damos soluciones. Entonces, si yo digo como, chuta, no quiero que haya pobreza en el mundo, y hoy me uní a un club de voluntariado de un comedor comunitario, por ejemplo, entonces dar acciones a lo que yo estoy pensando. Si dentro de mí hay este compromiso y hay este como querer cambiar cosas, primero por mí, cambio yo, luego voy como que modificando, intentando modificar, porque por último no vas a poder modificar tu estructura familiar. O sea, si tienes unos abuelitos a la antigua o, por ejemplo, la familia del amigo de Denise que no, de ley aguantan un cacho más o cosas así, no les vas a poder cambiar. Y es como que trabajar en ti. Bien, brother, no puedo cambiarte a ti, pero puedo cambiar yo. Comparto eso, y si no lo comparto, pues no vamos de la misma mano. Entonces es como ir como reestructurándose y como que volviendo a encadenarse. El trabajar género y querer evitar la violencia es poner parte desde uno mismo, o sea, en mínimas cosas. Creo que también leer mucho sobre los micromachismos. Los micromachismos son cosas que incluso yo me ha costado mucho darme cuenta. Por ejemplo, en anteriores relaciones sí vivía, lo vivo en mi familia, lo vivo en mi casa, entonces como que ir identificando, no con el fin de juzgar, sino con el fin de decir, ouch, porque sí duele, decir no, o sea, yo no puedo seguir arrastrando cosas que no son positivas, que no aportan a lo que yo quiero o en lo que yo creo. Creo que eso, o sea, es como más una invitación al autoanálisis y al querer como en realidad querer hacer un cambio, pero desde mí.
y desde si yo, porque comparto mucho una frase que desde antes en unos temas como de voluntariado y vulnerabilidad por pobreza extrema, nos manejábamos y decía, no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo cambiar el pedacito en que me tocó. No puedo decirle al mundo que deje de existir el femicidio o el feminicidio. No puedo decirle eso, pero puedo decirme a mí mismo y en mi espacio, en el espacio que comparto, como, bueno, o sea, por último, escuchen este podcast que está buenazo y habla sobre violencia y mira, o sea, estoy haciendo un cambio, yo estoy haciendo como un proceso de análisis lógico de lo que yo siento y lo que pienso para estos temas. Wow. Bueno, el autoanálisis creo que es súper importante para darnos cuenta de estos micromachismos y también la violencia que estamos viviendo. Y cuando actuamos como agresores y la vivimos en carne propia dentro de nuestra familia, dentro de nuestro círculo social, con la música, con los chats que tenemos, con las bromas que tenemos, con las que hacemos incluso, pero sobre todo, como dice Pame, tomar acciones que generen un cambio, ¿cierto? Y bueno, aquí no sé cuánto puede aportar en esto, creo que han dicho bastantes herramientas que son muy útiles. Sin embargo, algo que me he dado cuenta en los últimos, no sé si días, es que cuestiono los roles de género quizás con algunas acciones que hago, por ejemplo, al cocinar o al hornear, que son cosas que estoy experimentando. Veo que mucha gente se sorprende porque dice, wow, ¿en serio? ¿Te gusta la cocina? O dices, wow, qué genial. ¿Y por qué? Así como que, ¿y qué onda? O sea, ¿por qué estás haciendo eso? Y para mí es algo que me fluye naturalmente, pero sin embargo veo que al dar cuenta de estas acciones es importante porque estás generando un cambio. Quieras o no, tú al cambiar una parte de ti, también generas un cambio a nivel mucho más extenso. Es como un efecto mariposa quizás que fluye y puede llegar a provocar un cambio más. Y quizás aquí acotaría como respetar las luchas de las demás personas. No irnos en contra simplemente porque un color no nos gusta o porque no compartimos el pensamiento, cuestionar y bloquear ese pensamiento, ¿cierto? Entonces, como dije, tal vez no es algo muy grande que pueda aportar en este aspecto, pero creo que generar estos pequeños cambios que a la vez parece que no es nada, estoy seguro que van a generar muchos cambios a nivel social. Fue súper importante que hicimos porque sé que les va a servir mucho, ¿no? Y entiendo que también nos escuchan en nuestro país, en donde estamos, en Ecuador, y que también en otros lugares del mundo, ¿no? Y eso me emociona bastante también, porque dedicarle tiempo como a este espacio de salud mental y que sea de esta manera como tan de nuestro tiempo, no sé, me emociona mucho. Pero creo que algo importante que, más allá que si estás en Ecuador o si estás en otro lado, siempre la policía o el Estado debería proteger tu derecho a vivir una vida libre de violencia y el tema de que la violencia no se justifica por nada. Entonces, más allá de eso, si estás en Ecuador y tienes como este tema, primero, no si ya te identificaste que vives violencia. Puede que este podcast te dejó como esa semillita o esa duda de, ¿vivo violencia? O en efecto, el estar con mi enamorado es violencia lo que estoy viviendo. Pues y si fue así, creo que es importante analizarnos y buscar ayuda, porque creo que la ayuda no va en el enfoque, buscar problemas tenemos todo el mundo, pero la persona que de verdad busca ayuda y se enfoca es porque tiene el problema en sus manos y no sabe qué. Entonces, más allá de eso, decir como, bueno, o sea, voy a buscar una orientación para en efecto saber si vivo o no vivo violencia, porque al final puede que no vivía violencia, pero tal vez pude identificarme con ciertos puntos de que podría vivir violencia, que eso es diferente. Entonces, creo que de cualquiera de las dos aristas, si yo tengo esa duda o si ya vivo violencia, creo que estos como entidades que les voy a dejar va a servir de mucha ayuda, porque les va a ayudar como en esa orientación, ¿no? Puede ser de cualquier medio, ¿no? Y más allá, quería como también como que aportar algo. Si yo no vivo violencia como tal, pero si yo tengo una amiga, un amigo o mi familia o alguna persona que está viviendo violencia, creo que es el hecho de no juzgar primero y el hecho de escuchar y decir, bueno, o sea, estoy aquí para acompañarte en el proceso. Es súper difícil que una mujer violentada salga del ciclo, pero nosotros estamos para apoyar y no juzgar. Y más allá de eso, es como decir, bueno, dentro de la lógica que yo trabajo, digamos como profesional, si se puede decir, es que quizás a la primera la mujer va a regresar. O sea, yo le brindé la ayuda, le brindé el proceso, pero la mujer regresa con el agresor. Y yo no voy a juzgar y voy a decir, no, o sea, ya regresó y ahí se queda, señora, muérase. Si la persona regresa
lo menos se va identificando que existe un lugar de apoyo, se va identificando que eso no está bien y que cuando ella se vuelve a sentir en riesgo sabe dónde salir, porque si para nosotros es difícil salir de una zona de confort o incluso salir de una relación amorosa tóxica, que es esa palabra favorita hoy por hoy, entonces como imagínense lo difícil que debe ser salir, vivir con una persona que primero te juró su amor, segundo te dio tus hijos y estás como dentro de ese contexto familiar, social, cultural y ahora te violenta y esa misma persona de la que te enamoraste, que te iba a proteger, ahora está en riesgo de que te mate. Entonces como que entender un poco más allá, y me molesta mucho cuando la gente dice, está ahí porque quiere, porque le gusta que le peguen, es porque no logra entender más allá, no hay una empatía de decir, algo está pasando. Hay muchos factores que sostienen a la mujer ahí, el factor económico, la vulnerabilidad, factores sociales, emocionales, la familia, no logramos ver más allá. Entonces no está en como que está ahí porque le pegan y si le mataron es porque no se fue. Entonces es más como un enfoque de pensar y decir, bueno, ¿qué pasa con esta mujer? ¿Cómo yo puedo aportar? ¿Cómo puedo acompañarle? Hay estas entidades, busquemos la ayuda, no estás sola. Una frase como muy enriquecedora es como estoy contigo, así, estamos contigo, estamos aquí, existen en la actualidad, pero hay muchas instituciones que trabajan y trabajamos como en el pro de este bienestar. Y siempre como eso, o sea, como que acompañar y decir, no estás sola. O sea, si tú te identificaste con esto, busca ayuda, estamos aquí, te voy a escuchar, te voy a acompañar. Si es que hay que llorar, lloramos. Si no puedes levantarte, pues nos vamos a quedar en el suelo, estamos a salir juntas y vamos a salir vivas. Wow, qué gran aporte nos estás haciendo en este tema, Pame. Súper importante porque sabemos que hay muchas personas que necesitan de alguien que los escuche, de alguien que les ayude en este tema que es súper complejo, no es fácil salir y es muy peligroso porque muchas veces termina en muerte. Creo que podríamos seguir terminando con algunas recomendaciones. Pero me gustaría rescatar lo que dijo Pame de no quedarse solo, no aislarse. Creo que la red de apoyo es súper importante. Y además me gustaría mencionar que nos pueden contactar a través de las redes sociales de Cultura Psicológica y también de Mente en Blanco, donde trabajamos con psicólogoscerque.com, donde van a poder encontrar algunos profesionales que están especializados en esta área. Un saludo de paso a Kaylee que nos está escuchando en Honduras, una profesional de este ámbito que también forma parte de psicólogoscerque.com. Entonces, una vez más, quiero agradecerte, Pame. Realmente es increíble toda la información que podemos sacar de este tema y tal vez se nos quedan muchas cosas más por hablar, por preguntar, cuestionar. Y me gustaría que nos dejen sus comentarios, sus dudas, háganosla llegar y nosotros la vamos a leer y a responder personalmente, uno a uno. Y bueno, ¿alguna recomendación para ir terminando, chicos? Diego. Sí, bueno, no están solos o solas. Hay muchas personas que estamos dispuestos a ayudar, no solamente por el hecho altruista de hacerlo, sino también porque le nace. Entonces pueden ir a terapia, no solamente en casos de violencia ni algo patológico, es algo chévere. Infórmense, lean, vean arte, experimenten el arte y empodérense de sí mismo. Cada uno tenemos la capacidad de resolver nuestros propios problemas, de ayudar y de ayudar a otros, a pesar de que muchas veces nos hayan dicho lo contrario y nos tengan en una burbuja que nos aísla de esa realidad, que somos bastante poderosos cada uno de nosotros. Eso. Bueno, mis recomendaciones para todos nuestros oyentes, para los chicos, es de que por favor se actualicen, mijitos. Si usted sigue siendo machista en pleno año 2020 y los que vienen, déjenme decirle que usted ya va pasando de moda. Así que ya ahorita se habla de nuevas masculinidades, las mujeres estamos más empoderadas que nunca, ahora ya nos apoyamos mucho más que antes, así que hay que actualizarse. Ese es mi consejo, a hacer conciencia, cuestionarse todas las pautas sociales con las que han vivido y elegir y decidir ser diferentes. Eso para los chicos, para las chicas, todas las mujeres que nos escuchan, apoyarnos las unas a las otras, no juzgarnos y sobre todo de que se amen tanto que nunca crean que un hombre que les dice que son unas perras, que son unas putas o que les agrede físicamente, las ama. Sí, eso no es amor. Bueno,
terminar igual como con una frase que me gusta mucho, es de Rosa Luxemburgo, que dice que quienes no se mueven no tocan sus cadenas. Si nosotros no nos movemos y no reaccionamos, no nos damos cuenta de lo que estamos atados, no nos damos cuenta de lo que venimos acarreando y no nos damos cuenta como del daño que seguimos haciendo, que nos hicieron y que como que se va a seguir provocando. Entonces igual como que agradecerles por el espacio, fue muy enriquecedor. Igual invitarles a las personas, como dijo Denise, a actualizarse. Hay que ver allá de la mirada de lo que nos enseñaron, hay que ver más allá desde la comunidad de mi hogar o desde la comunidad de mi escritorio, ¿no? Hay que ver gente que nos necesita, hay que ver gente que está diciendo como ayuda, y hay que demostrar que no estamos solos. Entonces vamos a invitarles a ver más allá, y invitarles a seguir como acompañando este espacio, que me parece súper interesante, porque estos espacios que brindan como información básica, necesaria, no tan técnica, y que a la vez nos pueden ayudar a reflexionar, es lo que es básico como para prevenir estos temas de violencia o cualquier tipo de vulnerabilidad de derechos. Entonces, nada, agradecerles y igual, bacán todo, gracias por todo. Muchas gracias, Pame, de verdad, muchas gracias por tu tiempo y por tu conocimiento. De verdad, yo creo que ha sido bastante enriquecedor, y si alguna de ustedes quiere hacerse atender con nuestra psicóloga, pues ya saben, nos escriben y les compartimos el contacto. Yes. Exactamente. Sí, muchas gracias, Pame, y a todos los que nos están escuchando, gracias por acompañarnos hasta este punto del podcast. Les tenemos temas súper importantes, se vienen cosas increíbles. Estamos afinando detalles para una segunda temporada. Gracias por acompañarnos, y todas las dudas que tengan, déjenos llegar. Yo me despido agradeciéndoles una vez más por acompañarnos, y también con el consejo, o mi recomendación sería de que apoyemos las luchas. Toda lucha debe ser respetada, y creo que es importante posicionarnos en el papel de quien está luchando por ese sueño. Creo que se necesita tener mucho coraje para salir de situaciones en las que nos causan sufrimiento y no tenemos herramientas. Entonces no seamos como una piedra en el zapato de otras personas. Y eso, respetémonos. Creo que es un gran aporte. No es muy difícil, la verdad. Y para los psicólogos que también nos están escuchando, creo que les puedo dejar una frase que dice: el sufrimiento humano debe ser atendido donde quiera que se encuentre. Creo que las personas que nos escucharon desde el episodio anterior podrán entenderla mejor. Y nada, me voy una vez más agradeciéndoles y esperando que se encuentren bien. No están solos, y cualquier ayuda que les podamos ofrecer, saben dónde encontrarnos. Muchas gracias. Chau, chau.